Esta píldora forma parte de un programa informativo que tiene como objetivo poner en valor los aspectos más destacados relacionados con la desnutrición relacionada con la enfermedad y el envejecimiento saludable. En las 3 píldoras anteriores hemos podido tratar aspectos de la desnutrición relacionada con la enfermedad, en qué consiste esta entidad clínica, cuáles son sus causas y sus consecuencias, cuál es el impacto que tiene para el paciente, para su familia, para el sistema sanitario, cómo lo diagnosticamos y cómo lo podemos abordar terapéuticamente. Una de las poblaciones más vulnerables de la desnutrición relacionada con la enfermedad son las personas mayores. Tanto el estudio PREDICES como el estudio SEDRENO lo que han puesto de manifiesto son cifras de prevalencia de la desnutrición relacionada con la enfermedad muy elevadas y que aumentan en este grupo etario de mayores de 70 años. Por esto nos ha parecido muy interesante compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al papel que juega el envejecimiento saludable en la prevención de la DRE y muy especialmente cuáles son los pilares fundamentales para la misma. Como en las anteriores píldoras, contamos siempre con la colaboración de un gran experto en la materia, el doctor Leocadio Rodríguez Mañas, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe y director científico del CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable CIBERFES, del Instituto de Salud Carlos III. Doctor Rodríguez Mañas, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. En el siglo XXI nos planteamos muchas cuestiones, ¿no?, en relación al proceso del envejecimiento, que seguro un experto como usted nos va a poder aclarar en relación con la fragilidad y con el envejecimiento saludable. Teniendo en cuenta que envejecer forma parte de nuestro curso biológico de la vida y atendiendo a algunos de los datos publicados sobre las tasas de envejecimiento, de dependencia, de mortalidad en la población, aunque pudiera parecer muy obvio a mí, no me resisto a hacer alguna pregunta en este sentido, ¿no? ¿Envejecer y enfermedad van de la mano? ¿Cuando envejecemos enfermamos más? ¿O por qué es tan importante envejecer saludablemente? Pues primero de nada, Julia, muchísimas gracias por vuestra amable invitación. Intentaré resumir en mi intervención esas preguntas muy relevantes que yo creo que has planteado. En primer lugar, afirmar que en ningún caso enfermedad y envejecimiento ni son lo mismo ni van de la mano. Ya sabes que hay un grupo de personas que sostienen que el envejecimiento es una enfermedad, pero es tanto como afirmar que la adolescencia es una enfermedad, que la menopausia es una enfermedad o que el embarazo es una enfermedad. Son diferentes momentos de la vida, diferentes situaciones, diferentes procesos biológicos que no son enfermedad, aunque en muchas de ellas hay una predisposición a padecer determinadas enfermedades. Si el envejecimiento fuera una enfermedad, no tendría ningún sentido establecer medidas que promuevan el envejecimiento saludable. Si es enfermedad y es inevitable, pues no hay nada que hacer. Es cierto que determinadas enfermedades, que por cierto muestran una clara relación con los estilos de vida, y en esto la nutrición es un factor a tomar en cuenta, son más frecuentes entre las personas mayores. Pero lo que hemos observado a lo largo del último siglo no es solo que las personas viven más, sino que lo hacen en mejores condiciones, es decir, con menos enfermedad o con enfermedad más leve. Esto es un asunto a reflexionar, porque lo que nos está diciendo es que cuanto más vieja es la gente, no tienen más enfermedad, sino que incluso tienen menos. Pero hay otro aspecto en tu pregunta al que me gustaría referirme, es el caso del envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable es un concepto muy novedoso, ha emergido en la última década, 10-15 años, con mucha fuerza y que además plantea un cambio de paradigma, ya que suscita asociar el concepto de salud no con el concepto de ausencia de enfermedad, sino de mantenimiento de la autonomía funcional. Si yo soy capaz de mantener mi capacidad funcional de manera suficiente para hacer aquello que a mí me interesa, aunque yo tenga 15 enfermedades, yo soy un anciano saludable. Y esto es una definición de envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud, es decir, de la autoridad sanitaria. Y por tanto, en consecuencia, el envejecimiento saludable sería un proceso en el que lo que se persigue es mantener la autonomía funcional. No solo prevenir de la enfermedad, aunque es verdad que la prevención de la enfermedad forma parte de ese proceso, pero es una más de las muchas actividades a fomentar en este proceso. Bueno, pues después de esta interesante aclaración sobre el envejecimiento saludable, hay otra pregunta que creo que es relevante cuando hablamos con alguien tan experto en fragilidad como tú. Cuando hace mención a la fragilidad, en esto que hemos comentado en este momento, ¿a qué estamos refiriéndonos concretamente? Cuando hacemos mención, aquí
paciente, a que una persona mayor es frágil? ¿Qué queremos decir con que es frágil? Bueno, la fragilidad es un síndrome clínico. Es como decir que alguien tiene insuficiencia cardíaca o que alguien tiene incluso hipertensión. Este síndrome clínico empieza a conceptualizarse a finales del siglo XX, fundamentalmente con un grupo que estaba en Australia y en algunos grupos de Estados Unidos. Y se ha operativizado ya formalmente en este primer cuarto del siglo XXI. Tenemos una definición de lo que es la fragilidad, tenemos criterios diagnósticos, vamos avanzando en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a la fragilidad y ya tenemos intervenciones que se han probado eficaces y eficientes, efectivas y eficientes. La idea básica es que para promover el envejecimiento saludable hemos de intervenir antes de que aparezca la discapacidad, que es difícilmente reversible, porque junto a la pérdida de la capacidad perdemos nuestra reserva funcional. De modo que hay un momento, hay un punto en esta caída de la capacidad funcional y de la reserva en la cual no nos queda reserva funcional y por tanto no podríamos recuperar esa función que perdemos. Pero antes de llegar a ese punto hay otro momento en el cual ya no tenemos la misma capacidad que teníamos hace años, pero todavía tenemos un poquito de reserva funcional y todavía no hemos desarrollado discapacidad. Ese es el momento que define de manera muy intuitivamente qué es la fragilidad. ¿Por qué es importante detectarla? Pues porque hoy sabemos que la principal variable modificable, predictora de eventos adversos como la muerte, la discapacidad, la hospitalización, las caídas, es la función, no la enfermedad. Y de manera muy especial la fragilidad. Por eso, y porque además tiene una elevada prevalencia, es un síndrome que afecta entre un 12 a un 40% de la población, depende si incluimos o no la prefragilidad, y además porque es reversible con tratamiento. Todo ello hace un conjunto de características que hacen altísimamente recomendable la detección de la misma, que debiera incorporarse a la práctica diaria de todos los médicos, no solo de los geriatras, sino de todos los médicos y también del resto del personal sanitario, enfermería, trabajadores sociales, fisioterapeutas que trabajan con personas mayores. Pues es evidente que igual que estamos haciendo campaña para hacer una detección precoz de la desnutrición relacionada con la enfermedad, tenemos que hacer una campaña para hacer una detección precoz de la fragilidad, ¿no? Bueno, pues otra pregunta. ¿Qué papel juega el envejecimiento en el desarrollo de la desnutrición relacionada con la enfermedad? Bueno, como ya comentaba en la contestación a la anterior pregunta, el envejecimiento es un proceso global. Es un proceso global que se caracteriza, entre otras cosas, como ya he dicho también, en una pérdida progresiva de la reserva funcional. Esta pérdida de la reserva es, por definición, heterogénea. Afecta de manera diferente a diferentes órganos y esas diferencias, esos órganos afectados de manera diferente, lo son también de manera diferente en cada individuo. En una persona puede predominar el deterioro de la función cardíaca y de la función renal y en otra persona el deterioro de la función cognitiva y de la función musculoesquelética, por ejemplo. Esta pérdida de reserva funcional se va a manifestar en las dificultades para mantener funciones y situaciones básicas, que es la pérdida de función física, la pérdida de habilidades cognitivas, pero también del estado nutricional. A este último hecho contribuyen además una serie de modificaciones que aparecen con el proceso de envejecimiento, desde cosas tan obvias como la pérdida de piezas dentarias que afectan al proceso de masticación, o incluso de la percepción de algunos sabores, por ejemplo el sabor dulce y el ácido se pierde conforme uno envejece, por eso a las personas mayores les gustan tanto los dulces. No es porque sean unos golosones, sino porque es un sabor que ellos todavía siguen detectando. Y eso tiene el riesgo de conducir a dietas monótonas. Hasta también problemas en la absorción de algunos nutrientes o la disminución global en la ingesta por una disminución del metabolismo basal, así como, por ejemplo, también otros cambios que le ponen en riesgo, por ejemplo, de deshidratación a las personas mayores, que es la percepción de la sed o también de la saciedad que hace que coman menos. Muy bien. En su opinión, ¿cuáles son esos pilares necesarios para alcanzar un envejecimiento saludable? Pues básicamente son tres. Y de esos tres podemos intervenir en dos, ya que el tercero es la genética. Pero fíjate, Julia, el papel de la genética es, no digo que irrelevante, pero probablemente secundario. Nosotros hemos pasado en una o dos generaciones de vivir 30, 35 años a vivir 80, 85 años. Y en dos generaciones, como tú bien sabes, la genética no se ha modificado nada. De modo que ese incremento en la expectativa de vida y en la expectativa de vida saludable, aquella expectativa de vida libre de discapacidad, se debe fundamentalmente al control de las otras dos pilares, los otros dos componentes. Uno de ellos es la enfermedad crónica. No todas las enfermedades crónicas, pero sí un grupo de ellas.
La diabetes, la insuficiencia cardíaca, la artrosis y otras 4 o 5, no son muchas. Y luego, de manera muy importante y muy relevante, los estilos de vida. Y en los estilos de vida hay 3 aspectos importantes. El primero es la evitación de hábitos tóxicos, también cuando uno, a lo largo del envejecimiento, pero incluso cuando es mayor. La segunda sería evitar el sedentarismo y fomentar la práctica de actividad física. Son 2 cosas distintas. Yo puedo ser muy activo físicamente y a la vez ser sedentario, y se sabe que ese sedentarismo es capaz de contrarrestar los potenciales beneficios de la actividad física. Por lo tanto, cuidado a las 2 cosas. Hay que evitar el sedentarismo y promover la actividad física. Y por último, el tercer componente es la nutrición. La nutrición debe garantizar una alimentación variada que contenga los nutrientes necesarios. Hay que evitar la obesidad, pero también la malnutrición y el riesgo de la malnutrición. No es infrecuente que por diferentes razones, algunas de ellas ya las he comentado, pero también por otras muchas, entre las que los condicionantes sociales no juegan un papel menor, los riesgos nutricionales en población general mayor sean muy marcados. Sin duda, sin duda, sin duda. Algo similar, disculpa, sí. Hemos hablado de la nutrición, pero a mí me gustaría también introducir. Cuando uno habla de nutrición parece que solo piensa en los sólidos. Los nutrientes, pero no en el nutriente agua. Pero existe también el problema de los líquidos. Y en las personas mayores nuevamente vuelve a ser una cosa muy relevante. Primero porque algunas enfermedades crónicas, algunos tratamientos, por ejemplo la restricción hídrica asociada a la insuficiencia cardíaca, o el comer sin sal, o el uso de diuréticos, que es habitual en algunas de ellas, sino que también los cambios asociados al envejecimiento, ya hemos comentado alguno de ellos, como es la pérdida de la sensación de la sed, pero también el manejo de la hipovolemia o la deshidratación en las personas mayores, que no se hace a través de mecanismos de reabsorción tubular, sino de secreción de hormona antidiurética, con lo cual tenemos problemas de aclaramiento del agua libre. Todo eso pone al adulto mayor en un alto riesgo de deshidratación. Y por ello hay que recomendar en algunas situaciones, es posible que ahora vamos a tener en verano en España varias, todos los veranos son, por ejemplo, las olas de calor. Y también en algunas personas concretas, por ejemplo, estos pacientes que acabo de comentar, pues hay que recomendar una ingesta apropiada de líquidos en el que se incluye todo el líquido que un sujeto bebe. Y yo desde luego a los pacientes cuando se lo digo, mire usted por la mañana se llena una botellita de agua de 1,5 litros, 2 litros. Y a eso le suma el gazpacho o la sopa, según sea verano o invierno, y con eso conseguimos unos 2 litros y medio, que puede ser una ingesta suficiente en condiciones de pérdida habitual, como es esas que hemos dicho del calor o las etapas veraniegas. Y luego también hay que aprender a detectar síntomas de alarma de deshidratación en esta población, que son diferentes a los de la población general. La persona mayor que de repente empieza a estar como más hipoactiva, que empieza a dormir, ese ojo que a lo mejor lo que está es deshidratado. Muy bien. Bueno, realmente estas píldoras Leocadio, siempre las que hemos hablado anteriormente, hemos intentado también poner en valor el papel que el músculo tiene desde hace años. Ya sabemos científicamente que tiene un papel no solo estructural, de sostén del organismo, sino un papel metabólico fundamental, especialmente en la recuperación de cualquier agresión, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar ahora, en este contexto que estamos hablando de envejecimiento saludable y enfermedad o sin enfermedad, o la prevención de la enfermedad, mejor dicho, ¿cuánto de importante es la actividad física, la que tú hacías antes mención, que ya has comentado, para evitar el sedentarismo, va paralelo, tiene evitar sedentarismo y aumentar la actividad física, son 2 de las claves, ¿no? ¿Cuánto de importantes son esta actividad física, los programas de ejercicio en este envejecimiento saludable y sobre todo en la prevención de la fragilidad? Bueno, la actividad física es una parte fundamental del envejecimiento saludable y, por tanto, en la prevención de la fragilidad. Su práctica regular, aunque no sea necesariamente vigorosa, otras cosas porque lo de la práctica física vigorosa, como tantas otras cosas, está definido con puntos de corte para la población adulta, que pueden resultar excesivos en la población anciana, es uno de los pilares básicos. Primero, porque cualquier actividad física evita el sedentarismo, es lo que hablábamos antes. Cuanto más nos movamos, menos tiempo estamos sentados viendo la tele, en el ordenador o haciendo lo que haya que hacer. Desde el punto de vista fisiológico, la actividad física va a favorecer el mantenimiento no solo de la fuerza, sino también de otras cuestiones que son muy importantes para mantener la autonomía funcional, como la marcha o la flexibilidad, el equilibrio. Y todo ello va a contribuir a la autonomía personal. Además, cuando hacemos ejercicio no solo trabaja lo físico, sino también nuestro cerebro
está trabajando porque tiene que manejar la atención, la coordinación visoespacial, las praxias, la integración de la información que está llegando al cerebro, desde cómo estoy colocado en el espacio, a si hay por ahí un perrito no sé qué, o el niño con la pelotita, o el coche que se acerca, y todo eso hace que mi cerebro esté también trabajando. Y además va a contribuir finalmente, como todos sabemos, a la salud cardiovascular, gracias al papel que la actividad aeróbica tiene en el mantenimiento de esta salud cardiovascular. Por supuesto, también va a actuar sobre el rendimiento muscular, evitando un problema muy grave cuando uno envejece, que es el de la sarcopenia. Sarcopenia que además se sabe que es uno de los principales sustratos fisiopatológicos de la fragilidad. En este sentido, la práctica de algunos ejercicios que trabajan la resistencia muscular, ejercicios de resistencia o de fuerza que se llaman, son de especial importancia, aunque también cuando hacemos trabajo aeróbico estamos trabajando la fuerza. Cuando uno pedalea en la bici, no solo hace trabajo aeróbico, sino que está trabajando con el cuádriceps y con todos estos músculos. Y por último, quisiera también hacer mención a otro beneficio no sé si decir colateral, porque también es muy importante, de la actividad física, que es la promoción de la sociabilidad. De hecho, ya sabes que un motivo de discusión entre los expertos en ejercicio es si conviene hacerlo en tu casita solo o ir al gimnasio donde hay más gente, ¿no? Es cierto que hay actividad física que se puede hacer en solitario, pasear, correr, nadar, montar en bici, pero no es menos cierto que incluso al realizar estas actividades siempre es más gratificante y probablemente más beneficioso hacerlo en grupo. El mantenimiento de los roles sociales a través de la práctica de actividad física y ejercicio es otra de las ventajas no menores de esta práctica, con todo lo que ello supone de envejecimiento saludable. Pues queremos una persona mayor, saludable y sociable, ¿no? Eso es. Bueno, ¿qué consejos darías a la población para conseguir un envejecimiento saludable y colaborar en la prevención de la desnutrición relacionada con la enfermedad? Pues si yo tuviera que dar un mensaje que resuma lo que hemos estado comentando en estos minutos de la entrevista, donde se han ido desgranando estos consejos, yo los distribuiría en 3 momentos vitales. Al principio, para aquellos que se encuentran en la infancia y la juventud, lo más importante, aprender hábitos saludables de vida. Evitar hábitos tóxicos, no fumar, no usar drogas, aprender a comer, que es muy importante, y habituarse a realizar actividad física o ejercicio, que ya hemos dicho que se puede hacer de manera individual, pero a poder ser implicándose en actividades de grupo. En la edad adulta, junto al mantenimiento de este estilo de vida, hay que empezar a cuidar la prevención y el tratamiento precoz de enfermedades crónicas que luego más van a afectar en la vejez a la función. Y una vez que ya uno es mayor, seguir con esos estilos de vida saludables que uno aprendió en la infancia y ha mantenido a lo largo de la edad adulta, tratar la enfermedad crónica y actuar también sobre los aspectos relativos al deterioro funcional, mediante una detección precoz de la fragilidad, el mantenimiento de actividades que fomenten la cognición y la promoción de la sociabilidad y la vida de relación. La mejor manera de prevenir la DRE en las personas mayores es prevenir las condiciones que se asocian a una mala situación funcional. Evidentemente. Bueno, hemos llegado al final de la conversación. Ha sido todo un placer poder estar conversando contigo, pero casi nos has resumido ahora prácticamente los consejos más importantes, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje de oro? Ese lema que queremos lanzar sobre los pilares del envejecimiento saludable. Pues quizá uno que se desdobla en 2. Uno es, cuando uno es mayor, lo que tiene la máxima importancia es la calidad de vida más que la cantidad de vida, y en eso lo que tiene el principal papel es el mantenerse activo, con autonomía, para hacer lo que a cada uno le reporta satisfacción. Y para eso es fundamental, junto a la prevención, la detección precoz y manejo de algunas enfermedades y el mantenimiento de estilos de vida saludables, hay que también a lo largo de la vida, pero también en la vejez, mantener una nutrición adecuada y una práctica de actividad física. Estos 2 son los pilares fundamentales de una vejez saludable, agradable y digna de ser vivida. Pues muchas gracias, doctor Rodríguez Mañas, por su ilustrada información. Le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros todas estas reflexiones sobre el envejecimiento saludable, sobre el papel que pueda tener en la prevención de la desnutrición relacionada con la enfermedad, y a todos ustedes por su atención, esperando que haber podido cumplir esas expectativas informativas en torno a la DRE. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.